Se ha incorporado con nosotros ya Ana Carrasco Conde, bienvenida. Acabábamos de empezar, no pasa nada. Según el orden del programa, bueno, ha empezado Alicia. No sé si quiere Ana o David. Le damos la palabra a Ana. Bueno, no me voy a detener en aludir a su extenso currículum, que me lo he mirado con calma para ver qué podíamos contar de ella, sino que voy a contar una pequeña anécdota. En realidad, yo no debería estar aquí porque iba a hacer un viaje a México y se suspendió por una determinadas circunstancias, pero cuando iba a ir me llamó un sobrino mío que estudia filosofía y me dijo, por favor, tráeme un libro que no lo encontramos aquí y es muy importante. Le dije, bueno, pues mándame la autora y el título. Y me dijo, sí, es de Ana Carrasco Conde. Dije, anda, pues mira, a lo mejor, ¿no? Infierno horizontal, a lo mejor es más bonito que te digan, oye, pues te leen, los estudiantes de México de filosofía te leen y estaban interesados en tu libro. Bueno, ella nos va a hablar de la pasión sin contrario y sin más, pues tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. En primer lugar, mis disculpas por haber llegado tarde. A veces el cuerpo y las máquinas vinculadas a él, sobre todo la distancia que hay que recorrer, suponen un obstáculo. La filosofía es una forma de autobiografía, yo creo, ¿no? Y en ese sentido estar hoy aquí para mí es importante porque, bueno, yo estuve aquí 2 años trabajando con Carlos, con Antonio, así que es un motivo de agradecimiento de estar aquí y me hace especial ilusión, ¿no? Así que también agradezco, por supuesto, a Antonio y a Gonzalo, por supuesto, que hayan contado conmigo y muy feliz por estar aquí con David, que también nos vinculan muchísimos años, nos hemos hecho viejos juntos, ¿verdad? Y, por supuesto, Alicia, que la conocí hace poco, pero también es estupendo tenerla aquí, sobre todo con la vinculación que tenemos con Nuria. Hola, Nuria, que está por aquí. Bueno, a la hora de abordar este tema, ¿no? La pasión sin contrario, yo he hablado durante muchos años durante el miedo, el terror, con una serie de amigos de viaje, ¿no? De compañeros de viaje, pues es Schelling, Hegel, Nietzsche, Derrida, se han ido sumando diferentes amigos, ¿no? Y a la hora de amigos, que a veces son enemigos, y a la hora de pensar el miedo, claro, en realidad cuando Antonio y Gonzalo me invitaron fue un reto. Fue un reto porque es pensar de otra manera aquello en lo que siempre he pensado. Y además teniendo en cuenta que hablamos de malestares constituyentes, así que tiene que ser un malestar que constituya algo. Claro, en el fondo este eje de coordenadas a mí me venía bien, porque a mí me gusta pensar el mal, no el bien, la injusticia, no la justicia, o sea que estaba cómoda, estaba en mi salsa, pero ¿cómo pensarlo, no? Y entonces pensé, bueno, si hablamos de malestares constituyentes, habría que hablar del miedo y, por supuesto, la relación que tiene con la seguridad, ¿no? Por supuesto, con el contrato social de Hobbes. Por supuesto, con la necesidad de control, con la seguridad, como decía antes. Y empecé a pensar, pero vamos a ver, lo contrario de la seguridad es el miedo. El miedo es inseguridad. Entonces empecé a pensar qué significaba el miedo. ¿Es una pasión? ¿Es una emoción? ¿Es un sentimiento? ¿Qué es lo contrario del miedo? Y estuve pensando que era lo contrario del miedo. Y pensando, no encontraba respuesta. Y empecé a sumar compañeros de viaje. Pues compañeros de viaje, como van a aparecer hoy, que es Derrida, ¿no? Y además lo que me interesa es preguntar si tenemos una relación, una necesidad en la sociedad de seguridad, ¿qué impacto tiene el miedo? ¿Por qué el miedo? Pero más que por qué el miedo, empecé a pensar, bueno, hay que rebobinar más. ¿El por qué? El porqué del miedo tiene que ver con el cómo está constituido el orden. ¿Cómo está constituido el orden en torno al miedo? Pero claro, hablo del cómo, hablo del por qué, pero no sigo sin responder a qué leche es el miedo. O sea, ¿el qué? ¿Qué es el miedo? Y empecé a pensar, ¿qué es el miedo? Y claro, el miedo tiene que ver en Hobbes con ese contrato social. Pero en el fondo el miedo sigue actuando continuamente. Da igual lo que hagamos, siempre tenemos miedo. Y aquí les invito que levante la mano quien no tenga miedo. Que levante la mano quien no tenga miedo. Siempre tenemos miedo a algo. Pero claro, los miedos cambian. Así que el miedo tiene que ver con, dime qué miedo tienes y te diré cómo entiendes el mundo. O si utilizo a Slavoj Žižek y a Lacan, dime qué miedo tienes y te diré cómo está constituido el tejido simbólico imaginario de tu realidad. Así que, según lo que hablamos de lo que tenga el miedo tiene que ver con una concreción o con una materialización de aquello que nos afecta además a nivel de amenaza, algo que nos amenaza. Y entonces empecé a pensar, bueno, pero entonces el miedo
El miedo tiene que ver con una emoción, dado que el miedo lo que hace es que busquemos sensación de control. Pero si el miedo tiene que ver con una sensación, me pasa algo distinto, ¿no? Porque hay diferentes formas de actuar o de reaccionar ante el miedo. Una reacción puede ser movernos, como huir, ¿no? Phobos, en el pensamiento antiguo, es justamente la huida. Pero también podemos quedarnos congelados y petrificados. Y entonces pensé, si lo característico del ser humano es que vivimos en comunidad, que somos zoon politicón, por cierto, según Aristóteles, tiene que ver con el lenguaje, podemos decir lo que es justo y lo que es injusto, entonces, en el fondo, si hablamos de políticas del miedo, ¿todas las políticas del miedo están condenadas a la seguridad y al control? Esto es terrible, porque antes os he preguntado que levante la mano quien no tenga miedo. Entonces, si todos tenemos miedo a una cosa u otra, es imposible escaparnos de la lógica de una política del miedo que esté enfocada justamente al control y a la necesidad de que alguien nos proteja. ¿Es posible otra política del miedo? Y entonces me acordé de Derrida. Y Derrida lo que hace es leer a Paul Celan. Y me interesaba la respuesta de Paul Celan, porque Paul Celan reconoce el miedo. Pero su respuesta o su reacción no es la seguridad o el control. Hace otra cosa distinta, ¿no? Y es un poco lo que les tengo preparado, ¿no? ¿Es posible otra política del miedo, otra política desde el miedo? Sabiendo que el miedo es inextirpable. Es una emoción. Si alguien aquí sabe de psicología o hay algún psicólogo, sabe que son parte de las emociones básicas del ser humano, ¿no? La ira, la tristeza, la alegría y el miedo. Así que, ¿qué hacemos con el miedo? Leo. Nietzsche decía que si se mira largo tiempo hacia el abismo acaba devolviendo la mirada. Se mire o no, el abismo está siempre ahí. Es la angustia, es el vértigo, es la sospecha, es la náusea, el temor o la inseguridad la que nos dan cuenta de ese vacío que está ahí. Hay varios modos de encarar, merodear e incluso esquivar el abismo, y todos ellos implican un modo de pensarlo, aunque sea en la manera de un no querer pensarlo, como si el recorrido de nuestra huida dibujara ya el contorno de tiza de una ausencia que no por evitada desaparece. Podemos mirarlo largamente con el riesgo de perdernos, como en aquella cita de Nietzsche que mencionaba antes, dar la espalda y hacer como que no se ha visto, como las figuras de la mala fe de las que habla Sartre. Ignorarlo, aun teniendo la sensación de que algo no va bien, como hace el común de los mortales. Tenemos miedo a qué, no sé, que alguien me proteja. El mundo es un lugar peligroso. O ser consciente de él y desde el borde del abismo, desde el precipicio, mirar hacia la nada, o bien ser tragado por ella, o bien decidir tejer sobre ella una reflexión que a la manera del escudo de Perseo, la manera del escudo que Perseo emplea contra Medusa, nos permita mirarlo de reojo, como una pantalla, o bien mirar hacia la tierra firme, siendo conscientes de lo que tenemos a las espaldas. Siempre tenemos miedo. Es parte de la naturaleza humana. La decisión que tenemos que tomar es si miramos hacia el abismo, miramos hacia el miedo, miramos hacia la tierra firme, que es lo más fácil, o bien situarnos en la línea, en el precipicio. Este elemento de la línea es importante, sobre todo para los lectores de Celan, ¿no? Justamente la línea, el meridiano. Pero en todo caso, lo que no podemos negar radicalmente es su inquietante presencia, esa presencia que se manifiesta de muchas formas. Si hay una emoción relacionada con el abismo, es el miedo, porque aunque es cierto que ante la nada o lo indeterminado se experimenta la náusea, Sartre, el vértigo, Kierkegaard o la angustia, como dice Heidegger, el abismo, cuando devuelve la mirada, tiene un rostro, y este es el de nuestros miedos. Pero es que también, cuando damos la espalda al abismo, este se materializa en nuestra imaginación con la forma del miedo, que es siempre el miedo a algo concreto, a la muerte, al dolor, a la pérdida, al sufrimiento, a la injusticia, al daño. El miedo es siempre miedo a algo concreto. Piénsenlo. ¿A qué tienen miedo? Claro que saben a qué tienen miedo. Y este miedo, por ejemplo, el que hace a Hobbes articular su noción de pacto con la idea de una emoción primera, que nos lleva a buscar seguridad y evitar la muerte. Pero son también nuestros fantasmas los que nos llevan a vivir de una determinada forma y no de otra, de tomar unas decisiones condicionadas y no enteramente libres en torno al miedo. Pensar que el miedo es lo que está como fundamento de lo social es en realidad construir para tapar el abismo. De ahí que el miedo al terrorista, el miedo al diferente, el miedo
a la igualdad de género, el miedo al feminismo, ¿no? El miedo a que gane Vox, yo tengo mucho miedo a eso, ¿verdad? Permanezca como elemento cohesionador de la sociedad y su latido está siempre presente. Pero este miedo a perder la vida, como decía, funciona a la manera de una ficción para poder neutralizar lo que sucede cuando tenemos esa conciencia del abismo. Surgen en este punto varias preguntas. ¿Cuál es entonces el abismo sin máscara al que se enfrenta el hombre? ¿A eso que realmente tenemos miedo? ¿Puede pensarse sin máscara? ¿A qué tenemos miedo y cómo se neutraliza? ¿Se puede neutralizar el miedo? ¿Qué es el miedo? Y, por supuesto, ¿desde dónde pensarlo? ¿Hacemos como Kant? ¿Nos situamos en una prudente distancia para pensar el horror? Pero claro, no podemos separarnos del miedo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Negamos que tenemos miedo? Voy a articular mi intervención en 3 partes, 2 muy breves, la pasión sin contrario y la pasión del abismo, y una tercera bastante más extensa que se titula Pensar el límite. Comencemos por definir lo que sea el miedo. En la tradición homérica, como avanzaba antes, Phobos, miedo, de la familia de Phebomai, tenemos aquí a una doctora en filología, es la personificación de una deidad caracterizada por el huir precipitadamente y en desorden. Por eso cuando Aristóteles aborda esta cuestión, esta funesta pasión, lo hará en la Ética a Nicómaco, relacionándola con el valor en la lucha para acabar afirmando que el cobarde, por ejemplo, es el que no se encara al peligro. Este mal implica, como sostendrá en la retórica, la proximidad de lo temible. Sin embargo, como se sabrá, el valor no implica la ausencia de miedo, en tal caso hablaríamos de temeridad, sino la capacidad para gestionarlo, gestionar el miedo. ¿Tenemos miedo? Pues aprendamos a gestionarlo. En este sentido, el miedo no tendría como contrario el valor, puesto que éste se siente aún presa del miedo. Y si huimos encontramos algo mucho más inquietante, que huimos de algo, y este algo se presenta, como vengo diciendo, como algo concreto y determinado. Frente al terror, que implica un corte abrupto e inesperado, cuando lo impensado se hace posible, el miedo es la materialización de una amenaza que se espera, una expectativa. Así cuando el terror irrumpe y muestra su cara, entonces surge la fantasía de un miedo concreto que ahora sí se espera, lo pensable que es posible. Antes no teníamos miedo a que 2 aviones se estrellaran contra las Torres Gemelas. Ahora, por supuesto, que tenemos miedo a que nos pongan una bomba en Atocha, ¿verdad? El miedo, aunque se entiende como una emoción, del latín emovere, puesto que implica un sacar fuera de un estado habitual y una consecuente acción, podría ser entendido más bien como pasión, del griego pathos, es decir, algo que me afecta, que sufro y que padezco. Todos padecemos el miedo. Así, el miedo consiste inicialmente en una expectación de un mal por venir que me afecta, pathos, que posteriormente como emoción, emotio, mueve a la acción y mueve a alejarme, a petrificarme o a fortificarme en un contacto social o bien a atacar a un enemigo. De ahí que el miedo, coge también la figura de un chivo expiatorio, de ahí que el miedo, aunque relacionado con la inseguridad, no signifique lo mismo. Tengo, por ejemplo, no tengo seguridad de que esta ponencia me va a salir bien, pero no por ello implica miedo. Del mismo modo, lo que estoy diciendo es que tenemos elementos que estamos seguros de que nos va a pasar algo y no tenemos miedo. Y al mismo tiempo tenemos miedo, aun sabiendo que no es posible que no pase aquello que pase, ¿no? La seguridad, por tanto, no es tampoco lo contrario al miedo. ¿Cuál es la pasión contraria al miedo? ¿Es acaso la seguridad? ¿La valentía? ¿Cómo no utilizarlo? ¿Con conocimiento? El miedo es la pasión sin contrario y por eso, como he dicho antes, solo se puede aprender a reconocerlo y a gestionarlo. Todos tenemos miedo porque el abismo al que nos enfrentamos es la vulnerabilidad de nuestra vida. Ese es el abismo, que somos vulnerables, que somos mortales y por eso tenemos miedo a que alguien nos ataque, pero el principal punto es la constitución esencial del ser humano como algo vulnerable. La certeza de nuestra muerte, la certeza de que es muy posible, casi seguro que algo nos duela, que algo nos haga daño. Pero aprender a gestionar esto implica que la emoción que mueve la acción social no debe estar dirigida a neutralizar una imagen fantasmática o imaginaria de la encarnación de nuestro mal, sino a encarar el abismo, de ser valientes, ser conscientes de que es inestirpable y construir una comunidad no basada en el miedo, sino ante la vulnerabilidad de la vida, en el cuidado, lo que implicaría un pensar de una manera no hobbesiana en las formas de constitución política y más spinosiana, porque hablamos precisamente de las pasiones alegres. Ahora bien,
El miedo existe y siempre existe dentro de nuestro mundo cotidiano. El miedo a algo determinado representa una forma de simbolización sobre el abismo. Siguiendo a Lacan de Slavoj Žižek, la realidad es el universo simbólico imaginario de la subjetividad que sin interrupción trata de imponer una integridad simbólica ante la amenaza siempre presente de la desintegración y la negatividad constitutiva del yo. La realidad se constituye de este modo como la red que proporciona consistencia básica al sujeto, que ya no es una entidad sustancial, sino un sujeto vacío que, haciéndose, está impulsado hacia el proceso de subjetivación que incluye también el mundo. No hay yo y hay mundo. Vamos a caernos del burro de una vez, ¿no? El yo y el mundo son la misma cosa. Que haciéndose está impulsado hacia un proceso de subjetivación que incluye, como decía, el mundo, aunque siempre queden restos no integrables en el todo. Las encarnaciones de los miedos no solo ocultan el verdadero abismo, sino que es aquello conformado por signos de realidad, mediante lo cual cobra cuerpo, cara, determinación la nada del abismo. Y así nos devuelve la mirada, aunque su significante no se agote en su visibilización. Lo excede. La presencia en sí misma es solo un efecto más de otra cosa. Los símbolos de la realidad que recubren la presencia la hacen efectiva, es decir, parte de la realidad del sujeto y posibilitan la traducción de lo alógico en términos comprensivos para el pensamiento. Esto es muy hegeliano, Antonio, me ha salido por ahí. Pero este símbolo no permanece, sino que va y viene, aparece y desaparece y reaparece. De ahí que cambien los miedos, ese velo simbólico imaginario, según las épocas, aunque no cambie el abismo en sí mismo, da igual que estemos en Grecia o que estemos aquí. El miedo es la vulnerabilidad, ese es el punto, ¿no? El tejido simbólico imaginario podemos decir que es reforzado por el miedo, aunque es quebrado, roto por el terror. El miedo, como lo pensado y posible, surge de lo impensado hecho posible y muestra así una tercera categoría, la de lo tenido por imposible aunque pensado, hecho posible, es decir, el horror. Aunque suelen ir aparejados, el terror y el horror designan ámbitos muy distintos. Cuando vemos las víctimas de un atentado terrorista, ¿sentimos terror o sentimos horror? Mientras que el primero designa una quiebra, el terror, que produce un cambio y una reorganización geopolítica y que se asocia, como en el caso de Hobbes, al miedo como aquella pasión que genera un contrato, el segundo alude a una dimensión en la que se hallan unidas inseparablemente la estética y la ética, aunque indudablemente hay un impacto en lo político, de ahí que el horror tenga que ver muchas veces con el asco. Me produce asco tu comportamiento moral, por ejemplo, ¿no? El terror alude a un miedo que desencadena lo siniestro. Aquí podríamos hablar mucho sobre lo siniestro, y yo encantada de la vida. El horror a un miedo que se despierta una vez que se ha presenciado lo aberrante. El terror se refiere a la caída de una torre, el horror a las vidas que con esa caída se sesgan y a los cuerpos mutilados. El terror se asocia al ataque del victimario. El horror es el porqué y la acción ejercida sobre el cuerpo de su víctima y sus efectos. Así, mientras que el terror está asociado a una desgarradura por la que se introduce en nuestro ámbito cotidiano una alteración que desde fuera quiebra la lógica por la que entendemos nuestro mundo y transforma lo familiar en algo extraño, esto es, en algo siniestro, el horror forma parte del mundo y muestra no una extrañeza que convierte un objeto cotidiano en algo siniestro, sino que sitúa al sujeto ante lo abyecto, ante la descomposición del propio orden que nos sostiene y que afecta a la estructura misma del sujeto. Si el error implica un corte abrupto, el horror apunta a la herrumbre del armazón que mantiene en pie nuestro horizonte de cotidianidad. Pero tanto el terror como el horror apuntan a la posibilidad de un nuevo modo de encararse al abismo a través de la grieta, del corte, de la fecha, de la mancha, del cuerpo ultrajado que nos hacen mirar al verdadero abismo. Se piensa así, lo que implica el miedo, el terror y el horror desde la grieta. Y he de decirles que se piensa temblando. ¿Cómo no pensar, ¿no? ¿Cómo no temblar? Es uno de los textos de Derrida, ¿no? ¿Cómo no pensar? Y cómo no pensar en el miedo, en el terror y en el horror temblando, como hizo Paul Celan, por ejemplo, desde el meridiano, desde el límite, desde el borde del abismo. ¿Cómo pensamos el miedo? Desde el límite, no desde la distancia, desde el límite. Un verso de Paul Celan obsesiona a Derrida y le invita a preguntarse en varios lugares qué significa hacerse cargo del otro cuando el mundo ha perdido su suelo y su fundamento. Los versos dicen, el mundo se ha ido, yo tengo que llevarte. ¿Qué hacemos cuando el mundo se ha ido? ¿Qué hacemos cuando el mundo ya no es
Ya no es como pensábamos, es un mundo peligroso. ¿Qué hacemos? ¿Nos dejamos llevar por el miedo y entonces construimos un mundo de seguridad? ¿Es eso? ¿Nos distanciamos? ¿O lo que tenemos que hacer es desde el límite, es decir, un límite que tiene que ver con aquello que nos toca, pensar otra forma de vinculación? En el miedo, en la seguridad, lo que hacemos es buscar poner a salvo nuestra vida individual. Pero quizá en hacerse cargo del otro está en juego algo mucho más importante, que es el elemento intersubjetivo, ¿no? Debo llevar al otro, cargarlo, portarlo, afirma Derrida, allí donde no hay mundo, donde éste se ha desmoronado al ser desfondado. Esta carencia de mundo puede entenderse de varios modos. No hay mundo donde no hay suelo confiable, donde no hay apoyo alguno, donde las losas del suelo no son sino trampantojos, donde la red conceptual en la que desarrollamos nuestra vida, hecha jirones, muestra el vacío, la nada. No hay mundo, por último, donde ha irrumpido la muerte, y se debe así, mediante el duelo, asumir o cargar al difunto, responsabilizarse de él, portar, por lo mismo, ha de decirse de muchos modos, cargar sobre las espaldas, llevar interiorizado, sujetar al otro, devenir sujeción, aunque ésta sea una quimera. La solución al miedo no es petrificarse, no es fortificarse, no es huir, es todo lo contrario, es encararse y echar la mano precisamente al otro. La reflexión clave que me gustaría plantear aquí, a partir de la lectura que hace Derrida del verso de Paul Celan que les acabo de leer, perteneciente a un poema que se llama Vasta bóveda encandecida, vincula todos estos sentidos, pero lo hace para, más allá de Derrida, reflexionar sobre el terror como concepto y el miedo, claro, como concepto ontológico que, hecho miedo, reconfigura por sus efectos el ámbito de lo político, la muerte del otro, la muerte violenta, entendida como encentadura, como golpe y corte en nuestra realidad. Nos deja a nosotros sin mundo, pero también al otro le deja fuera del mundo y produce posteriormente una reconfiguración en la que la muerte se utiliza como medio para hacer beber en vida su amarga leche, para cortocircuitar al mundo, para cerrarlo y convertirlo en el infierno de las pesadillas, para decir, por ejemplo, que hay que construir un muro entre México y Estados Unidos. Mundo, algo limpio, mundus, y ordenado, cosmos. Frente al mundo, el no mundo, la suspensión producida por el terror, el exacto que interrumpe, el corte a partir de la cual, tras el shock, nos parece que el mundo deviene inmundo, contaminado y caótico, injusto. La muerte violenta de este modo rompe el orden y nos obliga a enfrentarnos a un mundo que no corresponde con su concepto, que nos devuelve algo de lo que el lenguaje no puede dar cuenta y nos obliga a responsabilizarnos tanto del otro como de la realidad que dejamos atrás. Si el verso de Celan, perteneciente al poemario Atem Wende, de 1967, y la pregunta de Derrida, entre otros, al breve texto ¿Cómo no temblar?, la pregunta es cómo no temblar ante el cambio de aires que sucede imprevisiblemente, cómo no temblar cuando todo tiembla, cómo no temblar ante un terremoto, ante, cito, el seísmo, la sacudida sísmica y sus réplicas, que pueden convertirse en metáforas para designar toda mutación perturbadora, social, psíquica, política, geopolítica, poética, artística, que obliga a cambiar de terreno brutalmente, es decir, imprevisiblemente. Fin de cita. El terror es esa sacudida que nos deja sin mundo, en suspenso, epogé. El miedo es entonces la pasión que mueve a reconfiguración, cada vez más angustiosa, del terreno, o si se quiere, de una red conceptual que configura nuestro mundo. Pero tenemos que decidir cómo queremos reconfigurar. ¿Qué malestar constituyente es este, Gonzalo? ¿Cómo constituimos entonces? Por eso ambos, miedo y terror, son pasiones sin contrario. El primero quiebra el orden, pero no es desorden. El segundo lo reconfigura y le da nuevo fundamento, instituye y ayuda a legitimar un orden nuevo. Es, como viera Hobbes y recuerda Derrida, el origen del contrato que configura lo político y posiciona al hombre en el mundo, que establece la distinción entre dentro y fuera, entre amigo y enemigo, pero en el que el contrato puede pensarse desde el miedo y la inseguridad. Pero también podemos pensar desde el reconocimiento, como decía, de la vulnerabilidad humana, que hace de la comunidad el ámbito del cuidado. El verso de Paul Celan aparece comentado extensamente en varias obras de Derrida, desde Carneros a Cada vez única, El fin del mundo, pasando por un seminario que a mí me fascina, que es La bestia y el soberano. Allí hace de él motivo central de sus reflexiones sobre el miedo y la soberanía. Miedo que, siguiendo a Hobbes, se presenta para Derrida en este seminario de La bestia y el soberano como pasión primera,
también como Hobbes, ¿no? Miedo que conduce a la fundación del Estado, miedo por el que se construye un recinto de seguridad que asegure la vida, que deja fuera al lobo y a la bestia y recoge en su interior al hombre. Miedo que configura en última instancia el mundo del derecho, pero también lo que entendemos por realidad, por mundo cotidiano, por nuestra casa, nuestro hogar, y que deja fuera en el exterior el peligro. Claro, el mundo es un lugar peligroso. ¿Y dónde estamos nosotros? En el mundo. ¿Qué hacemos? Entonces, buscamos cobijo, nos fortalecemos. Derrida, lector de Heidegger, recupera en este texto de La bestia del soberano una distinción heideggeriana que me parece fundamental. Weltlos, carente de mundo, referido a lo inanimado, Weltarm, pobre en mundo, por lo que concierne a los animales, y Weltbildend, configuración del mundo, como característica del hombre. Miedo, pues, que origina, que es origen, un Ursprung, salto que da origen, salto que configura su mundo, configurando al mismo tiempo el artificial antagonismo entre una interioridad que da cobijo dentro del mundo y una exterioridad como lugar de peligro, lo que no cabe en ese mundo, lo que lo amenaza. Una simulación conformada por dispositivos estabilizadores, una fábula que entreteje la red de una normalidad que llega a percibirse como dada y nunca como construida, y que, cito, en ninguna parte ni nunca está dada en la naturaleza. Fin de cita. Una simulación que en el fondo apunta a que en realidad no hay mundo, sino un mundo que cada uno teje para sí. Una isla. Fin de cita. No hay mundo, solamente islas. Esta es una de las 1000 direcciones en las que yo estaría tentado de interpretar el último verso de un corto y gran poema de Celan. Die Welt ist fort, ist muchtigstraen. Llevo y portar al mundo. Poema de duelo o de nacimiento, el mundo se ha ido, el mundo se ha marchado, el mundo está lejos, prosigue Derrida. El mundo está perdido, ya no hay mundo, somos Weltlos, carentes de mundo. Solamente puedo portarte, soy el único que debe y puede portarte. Ahora bien, ¿somos Weltlos? ¿Carecemos de mundo de la misma manera que Heidegger dice de la piedra y de la cosa material que son carentes de mundo? Evidentemente no. ¿Cómo pensar entonces la ausencia, el no mundo? Fin de cita. ¿Cómo voy? 5 minutos. Ay, Dios, bueno, no hay problema, yo me relajo. El punto importante que va a tomar Derrida para analizar entonces cómo podemos pensar el mundo sin mundo cuando el punto se ha desfondado van a ser los atentados del 11 de septiembre. Y lo va a hacer de una forma que me parece tremendamente interesante, ¿no? Antes les hablaba de que había que pensar en el abismo desde el límite, desde el precipicio. Pero claro, esto no es muy fácil, ¿no? ¿Cómo se piensa en el límite? ¿O qué es un límite? Pero tenemos un límite y un corte muy característico que todos podemos reconocer, que es la fecha. La fecha es un lugar de significación. La fecha, como marca del terror, que dice lo que hubo, pero no puede agotar lo que aconteció. Representa el acontecimiento de algo que rompió y al hacerlo rompió con el horizonte del horizonte de sentido hegemónico de una civilización. Requiere apropiación. Lo necesita para que el mundo no se derrumbe y para ello, como sostiene Zizek, se crea una ficción que tapa de camuflar lo que es en sí inarticulable, lo que carece de sentido dentro del discurso, pero quizá no para otro discurso. En este sentido, 11 de septiembre u 11 de marzo suponen la puesta en crisis del discurso, la interrupción del mismo y produce, por la activación del miedo, una compactación del horizonte de sentido hegemónico. No en vano, como recuerda un colega muy querido, Emmanuel Bisset, y cito, hegemonía no significa solo un poderío militar, económico o científico, sino la estabilización de un orden de interpretación. Qué fuerte, me encanta esta cita, fin de cita. El acto es terrorífico porque él es el corte que desarticula el discurso, que hace ver la nada del mismo, que el armazón de conceptos bajo los que nos guarecemos representa una esfera cerrada, cuyos muros están hechos de palabras. Cuando el vacío aparece, la palabra cae y la única forma de evitar que el mundo se desfonde sin remedio es volver a simbolizar. Cuidado con cómo se simboliza. Derrida, al hablar del terrorismo como suicidio simbólico en relación con la caída de las Torres Gemelas, le explicará a Giovanna Porradori precisamente que, y cito, lo que se ha tocado, herido, traumatizado con este doble crash es solo esto o aquello, un qué o un quién, unos edificios, unas estructuras. No, no solamente eso. Quizás es, sobre todo y a través de ello, el aparato conceptual, semántico y hermenéutico. Fin de cita. Y prosigue, me encanta, cito, no sabemos lo que es. Y así no sabemos describirlo, ni identificarlo, ni nombrarlo. Fin de cita. Es así la cosa que carece de nombre, a la que no puede darse nombre, sino solo designarlo como fecha.
Cuando Derrida en Espectros de Mars recupere para su argumentación el episodio espectral con el que se inicia Hamlet, hablará precisamente de él como cosa que asedia, algo que solo puede designarse precisamente como cosa. No es el padre de Hamlet, sino un eso, una cosa, un ello. Lo que quiere decir Derrida es que esa cosa nos está mirando, nos mira continuamente, nos asedia. Lo que nos inspira miedo es saber que está ahí, de forma determinada, y que nosotros somos incapaces de percibirla en el fondo. Por eso es una expectativa. El miedo genera así la fuerza de la compactación, como se señaló antes. Si la cosa que aparece representada como fecha en la superficie legible del discurso ni es ni no es, se debe a que no es, dentro de nuestro discurso, pero que sin embargo tampoco es una nada, puesto que entonces ni siquiera tendría efectos. El terror supone de este modo la irrupción de lo que no es. Para el ser del discurso, lo impensable que quebró el discurso y alimenta la pasión del miedo, cuando lo impensable, ahora sí pensable, se hace posible. El impacto de los grandes atentados en Occidente ha sido precisamente que ha tenido lugar dentro del propio territorio, es decir, del mundo circundante, Welt, un mundo que se tejía de una determinada manera. Roto el discurso, el miedo, desde Hobbes, es la pasión del cierre, de la agrupación. El mundo circundante, Welt, se transforma en el círculo cerrado de un cerrarse en banda, ring, a través del cual puede protegerse. El interior de este círculo refiere refugio, fortificación, castillo sitiado, pero cuidado, al mismo tiempo sitiado siempre por sus fantasmas. Y es verdad que hay muros que nos protegen, también hay muros que no nos permiten ver lo que hay fuera. Y se trata precisamente de ver lo que hay fuera. El mundo, entonces, en el fondo, es una ficción legitimada, una ficción de la que en la línea de Nietzsche, en Verdad y Mentira, sentido extramoral, el hombre, como animal fantástico, como lobo fingidor, miente y se miente, de tal modo que olvida que lo que considera como cierto no es más que un producto de su imaginación, de su fuerza para producir imágenes. Voy acabando. El miedo, hay muchísimas cosas de las que discutir, así que yo aquí hasta las 10 de la noche. El miedo, desde Hobbes, es la pasión, en el fondo, de la supervivencia y de la vida. Pero el terror, si nos deja sin mundo, es porque no obedece ni al sentido ni a la lógica. Lo que da sentido a nuestra vida es la conciencia de la muerte, y es por ello la salvaguarda de esta, lo que hace de la vida un valor y de la muerte un elemento que da sentido a cada vida. La muerte no tiene que ser algo rechazado, sino que forma parte de nosotros, ¿no? La muerte, la mortalidad y la vulnerabilidad. No podemos negarnos a eso, no podemos cerrarnos en banda a eso. Y es precisamente esa vulnerabilidad lo que nos vincula a la otra persona, ¿no? El cuerpo como tal es el lugar de la vida, el medio a través del cual vivimos y por ello lo que tratamos de proteger cuando aparece el miedo y lo que nos impide llegar a tiempo a una conferencia. Pero el terror corrompe la lógica y la quebranta. El terror terrorista hace del cuerpo no un vehículo de vida, sino de muerte. No es la pasión de la vida, sino de la destrucción. Ante un atentado, este trata de describirse con el discurso de configuración del Welt para lograr, de algún modo, tanto comprender cómo generar la aparente sensación de control. Así, a veces, se tacha al terrorista de animal o de bárbaro, dado que no responde a la ley o a lo civilizado. E incluso, ante el hombre que se autoinmola, se habla de suicida, con, cito, normas inscritas en todas las frases aparentemente con sentido, que se puedan hacer con léxico de la violencia, de la agresión, del crimen, de la guerra y del terrorismo. Fin de cita. Esto es de Derrida. Ahora bien, ni los terroristas son animales, ni la autoinmolación obedece a la lógica del suicidio. El suicidio es aquel que tiene como objetivo acabar con su propia vida. Su fin es de este modo desgajarse del mundo destruyendo su cuerpo. No ve al otro, sino tan solo el infierno de lo mismo. Pero aquel que hace de su cuerpo medio para destruir al prójimo, que con su cuerpo genera violencia, que lo emplea como base para la expansión del sufrimiento, que castiga a los otros cuerpos y que ve al otro y lo castiga para él insoportable alteridad, que ataca lo que él considera el infierno de lo diferente, no es un suicida, puesto que su acto no procede de una voluntad de querer quitarse la vida, sino de una voluntad de querer dar muerte al otro. Y aquí me marco un nuevo concepto, porque yo lo valgo. Tanatoectasia, expansión de la muerte que se lleva por delante a cualquier vida, que desprecia cualquier valor, incluido el de la muerte misma. La muerte aquí no es un hilo, filum, que se corta para lanzarnos a la nada, ni lo que nos desposa como una grieta del tiempo. No es lo que nos da vida, ni un valor que se abandera ante el desprecio por lo que la vida ofrece.
La muerte tampoco es una posición ante el mundo, un cuerpo que se abraza, la mano que débil pierde la fuerza, seres que se despiden. La muerte es aquí, como recordará Porchelán en otros versos, la palabra que condensa como un cuenco el dolor del que han de beber los vivos su amarga leche. Pero la posición entonces es, si estamos hablando del miedo, estamos hablando de cómo se ha invertido el concepto de muerte y concepto de vida, ¿qué es lo que podemos hacer? Desde el límite, precisamente, reconocer la mortalidad, reconocer la vulnerabilidad, no pensar en el otro como amenaza, sino en el otro como un igual que es también vulnerable como nosotros. Beber del cuenco de dolor del otro implica que bebes algo que te puede hacer mal, algo que puedes vomitar, y perdonen el lenguaje, pero que debe acogerse, debemos hacernos cargo del otro. Entonces, ¿se puede generar otra emoción desde la pasión del miedo? Esta es la pregunta, ¿no? Y ahí paro. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Le damos